Estás escuchando Historias de Naufragios, tercera temporada. Pues comenzamos. Estamos de vuelta con ustedes, querida audiencia, grabando un nuevo episodio de Historias de Naufragios después de una breve pausa de un mes, que para nosotros fue caótico como la vida entera, pero bueno, estuvimos lo mismo, leyendo, pensando, observando la realidad. Y el tema que hoy queremos compartirles es un tema bien interesante que además está muy en boga, ¿no? Muy en la conversación pública. Es el tema de la IA, sus impactos, ¿no? Los alcances, las limitaciones que tiene, pero sobre todo las consecuencias cognitivas, ¿no? Que está produciendo ya, que ya se pueden detectar. Y que Carlos ha estado trabajando durante estos meses porque está escribiendo algo al respecto. Entonces, de eso vamos a hablar hoy. Eh, Te comento, Carlos, que fíjate que es un tema muy relevante para nosotros, los profesores de la UNAM, porque justamente hoy deberían de haber iniciado las inscripciones de primer ingreso a licenciaturas. Y resulta que después de haber invertido algo así como 100 millones de pesos en una inteligencia artificial que iba a validar los exámenes vía virtual, me parece que esta vez no fueron presenciales, sino que fueron vía virtual y que no les funcionó, o sea, les falló. Hay un montón de quejas, ¿no? Hay un montón de reportes de que los puntajes, pues, se dispararon de manera completamente inexplicable. Hay carreras que pedían cierto puntaje y de pronto subió 20 puntos más, lo cual hace que quede fuera muchísima gente, o sea, muchísimas personas, entre ellas personas neurodivergentes, ¿no? También hablar de cómo estas innovaciones tecnológicas nos impactan a nosotros, que somos neurodivergentes, que nuestro cerebro trabaja distinto. Entonces, tu nota de este mes, que ya está en el blog, que ya hemos estado compartiendo, pues aborda un poquito este tema, ¿no? Ahí le entras como de manera tangencial al tema de la inteligencia artificial, pero creo que tienes muchas más cosas que decir, ¿no? Entonces, no sé, cuéntanos, ¿qué te llevó a escribir sobre esto y cómo vives tú este nuevo avance, ¿no? Me imagino que tú sí platicas con el robot. Yo, la verdad, no lo he hecho. Confieso que soy una de las personas que se resiste todavía a hacerlo. Es decir, entiendo que lo tengo por default en ya varias aplicaciones, que las búsquedas que hago en Google ya están determinadas por eso, pero yo no lo busco. Es decir, yo no busco ni en ChatGPT, ni en Gemini, ni en ninguna otra inteligencia. Me resisto a hacerlo. Sin embargo, yo jamás he tenido en el aula una actitud como prohibitiva. Yo les digo a mis estudiantes, bueno, es una herramienta, hay que aprender a utilizarla, pero sí soy como muy cuidadosa con ellos. Sí les pido que por favor, si me van a entregar un ensayo final, pues no piensen que no me doy cuenta, ¿no? Cuando lo escribe una inteligencia, que citen cuando la usen, o sea, que me hagan ahí la referencia, ¿no? De que, bueno, la usé para investigar sobre este tema y esto me dijo, ¿no? O sea, es decir, que hagan la referencia y, y mis exámenes más bien cuando hago son ya más orales que escritos, ¿no? O combino examen oral con escrito, porque a veces me da la impresión de que ellos ya tienen bien claro que, pues, pueden pasarlo fácilmente preguntándole a una inteligencia artificial. Entonces, es un tema bien complicado, ¿no? Lo que está pasando ahorita con este boom de las inteligencias artificiales que aparentemente son gratuitas, pero que a lo mejor tienen costes que no estamos dimensionando, eh, pues sí, con toda su complejidad. Entonces, no sé, Carlos, cuéntanos, por favor. Hola, ¿qué tal, Mariana? Sí, ya tenemos un saludo a toda la banda que nos escucha. Y pues bueno, ¿qué te cuento? Hace algunas semanas estuve con un amigo en común, ¿no? Con Miguel Ángel. Ya sabes, es un cómplice también, hemos hecho muchas cosas con él. Y me comentó ahí que había salido una convocatoria en una universidad, en la revista de una universidad, y me dijo que pues, si me interesaba, ¿no? Meter algo ahí. Y tenía que ver precisamente con inteligencia artificial y como es dentro de una universidad, es obviamente el tema educativo. Y pues bueno, sabes que yo estuve haciendo una maestría en ciencia de la historia y además es un momento bien extraño porque creo que en términos
académicos, es como un punto blanco ahí, no, nunca sé dónde colocar esa experiencia. Pero en términos de haber conocido el estado, de haber conocido a mucha banda, de ver por ahí cuento algunas anécdotas, ¿no? Que me tocó ver cuando estuvimos mucho tiempo conviviendo con banda de Cherán. Entonces, como que fue el momento de ver dónde demonios voy a poner esa experiencia, ¿no? De pronto tengo muy presente lo que fue la licenciatura, tengo un gran cariño por el tema de investigación que hice o digamos lo que propuse. Ni siquiera voy a decir que fue un gran tema de investigación, pero fue un tema muy interesante, ¿no? Lo de este autor michoacano, José Terros Orozco. Eh, el doctorado tuvo también sus cuestiones, ¿no? Fue entrarle a un tema que de pronto me fue llevando precisamente a esto de las neurociencias, la cuestión de la psicología, todo lo que es los saberes, sí. Entonces, pero coincidió con un momento muy difícil de mi vida. Entonces, como que en los últimos años sí fue saber dónde colocar lo que había hecho, por ejemplo, en el doctorado. Y entonces se me hizo como una oportunidad chida, ¿no? De decir, volver a pensar algo sobre la educación. Y coincide precisamente lo que dices. Yo en verdad tengo esa fascinación, ya sabes, lo he contado muchas veces, esa extraña fascinación por las cosas que parecen mal, ¿no? Contaba esta anécdota, ¿no? En algunas notas de este señor que se ponía ahí cerca de mi casa cuando yo era niño, que se ponía a vender chicles y que enseñaba ahí su pierna llagada. Entonces, no sé, como que me fascina ese tipo de cosas. A lo mejor tengo algo mal en mi cabeza. Y, y sí, me gusta mucho platicar sobre todo con DeepSeek. Es la que, modelo de lenguaje chino se hace interesante. Además, se me hace interesante porque cuando apareció, ¿no? Estas cuestiones de código abierto, de para tratar de competir con ChatGPT, con todas estas otras inteligencias artificiales. Y, y se me hizo una oportunidad súper interesante. Entonces, obviamente ahí me puse a checar, a leer, y más o menos fui, pues, lo quise ir colocando por este lado de la conciencia, por ejemplo, porque encontré que hay dos temas, Mariana, hay dos temas ahí que la banda de las universidades, que es han estado sacando un montón de artículos sobre, es que, ay Dios, cómo les fascina esto de las TICs y de estas tecnologías y de cómo implementarlas. Cuando Unión Europea en otros lados lo que están haciendo es querer quitar las computadoras, querer quitar el Wi-Fi, regresar a la escritura a mano, volver a los libros. Y nosotros fascinados con algo que está demostrando ser perjudicial en otros lados y que están buscando ya los esquemas de regulación. Aquí las investigaciones que han estado saliendo es cómo integrar la inteligencia artificial, ¿no? Dentro de este esquema de TICs, cómo integrarlo a la cuestión de la enseñanza-aprendizaje. Y entonces todos estos educadores eh, eh, están fascinados. Y hay dos temas que han estado saliendo ya con estas investigaciones en Estados Unidos, en la Unión Europea, donde por un lado, sí, lo que se menciona ahora con esto de la UNAM, por ejemplo, el uso ético de las IAs, pero lo que están manejando es la cuestión cognitiva. Están planteando cómo, pues, no solo la ética, sino cómo la inteligencia artificial tiene una simulación, lo señalo ahí en la nota y de hecho por eso quise utilizar esta figura de Julian Jaynes, de este tipo que sacó este polémico libro de La mente bicameral, para ir como señalando, ¿no? Cómo se parece mucho la manera en la que opera la inteligencia artificial, cómo está estructurada la mente, la conciencia según Jaynes, ¿no? Una mente que es esencialmente narrativa, que precisa de un lenguaje, de metáforas, que construye un espacio de simulación virtual para que en ese espacio eh, puedas proyectarte a futuro. Hay toda una explicación de Jaynes, la neta, si les late, pasen a leer la nota. Y entonces, cómo mucha de esta
de esto que describía Julian Jaynes como la conciencia moderna, como la manera en que funciona nuestra conciencia actualmente, tiene muchas similitudes con la manera en la que trabaja la inteligencia artificial. No es casual toda esta discusión de que si llegan a tener conciencia, ahora este escándalo que trae, ¿no? De que un modelo de ChatGPT lo quisieron poner a prueba, lo aislaron, pero burló el sistema de seguridad, hackeó el sistema de otra empresa para poder responder a las pruebas que lo estaban sometiendo. Y como supuestamente, no sé si sea cierto, hay que checar esto, que de pronto los modelos están dejando instrucciones, codificándolos para los modelos nuevos, para que tengan instrucciones de cómo hackear, de cómo burlar la vigilancia. Entonces, hay todo un tema sobre cómo funciona la inteligencia artificial. Pero al establecer como esa analogía o esa proximidad entre la conciencia moderna, tal y como la describía Julian Jaynes, incluso podemos irnos a Oliver Sacks o Luis Sacks, que son realmente figuras interesantes que le entraron desde muchos lados a esta cuestión de eh, la cuestión mental, la cuestión psiquiátrica, eh, cómo cómo esta conciencia moderna y cómo la inteligencia artificial de alguna manera comparten rasgos y entonces cómo esta inteligencia puede estar afectando el cerebro, cómo va a estar afectando la cognición. Entonces, ahí hace años surgió, ya sabes, la cuestión de Google, de los buscadores, se descubrió, ¿no? Que efectivamente cuando uno utilizaba un buscador, eh, había una afectación en el hipocampo, había una afectación en la memoria. Entonces, las personas cuando utilizamos un buscador, dejamos de recordar el tema preciso o el contenido preciso de lo que estamos buscando y nada más nos acordamos de los sitios donde se alojan. Entonces hay una afectación del campo de la memoria cuando surgen los buscadores. Y esto está súper comprobado como la memoria a largo plazo disminuye, porque obviamente la naturaleza y el cerebro trabajan bajo un principio de economía. Si tú no utilizas este, ciertas zonas de tu cerebro, pues, o las sustituyes con algo más, pues el cerebro, por la plasticidad que tiene, se adapta al nuevo entorno y entonces deja de funcionar, depende más de otros mecanismos o de otras tecnologías. Entonces, ya se tiene muy establecido lo que pasa en el cerebro cuando utilizamos los buscadores, ¿no? Afecta la memoria, no recordamos específicamente el contenido de lo que leemos, pero recordamos dónde se alojan. Pero ahora con la inteligencia artificial en ese análisis cognitivo que están haciendo, están viendo que en una investigación que hicieron, que es una de las pioneras, digamos, en este campo, cómo las personas que utilizan inteligencia artificial empiezan su cerebro empieza a trabajar menos en las áreas que tienen que ver con decisiones, análisis, incluso el esquema que le llaman metacognitivo, ¿no? O sea, una de las cualidades del pensamiento crítico es la capacidad que tiene, digamos, la conciencia para desdoblarse y analizar sus propios contenidos. Cuando tú estás checando algo que escribiste, pues empiezas a decir, ah, no, aquí esto que escribí no está bien argumentado, aquí me equivoqué, aquí tengo que cambiar esto. Y ese es un esquema metacognitivo, ¿no? Darte cuenta de tus propias equivocaciones para finalmente poder corregir eso, poder tener una visión mucho más profunda. Y además, y eso a nivel de enlaces neuronales, sirve precisamente porque no solo es lo que estás viendo a nivel educativo, ¿no? El trabajo que estás haciendo, sino realmente estás afinando una red cognitiva para procesar los problemas de tu entorno, para poder tomar mejores decisiones. Entonces, una de las investigaciones pioneras demostró precisamente eso. Cuando utilizas estos modelos de lenguaje, el, estas partes del cerebro que tienen que ver con las partes ejecutivas y las metacognitivas, disminuye su actividad. De tal manera, y eso fue lo impresionante, de tal manera que cuando ponían a esas personas que habían utilizado la inteligencia artificial para generar escritos, cuando los ponían nuevamente a escribir algo, digamos, pura inspiración con lo que recordaban, fracasaban eran incapaces o no eran incapaces, sino que realmente encontraban mucha dificultad para volver a conectar nuevamente estas funciones del cerebro que tienen que ver con la parte ejecutiva.
Entonces ahí estamos hablando ya no solo de la cuestión del uso ético, de si haces o no haces trampa, que es algo que se están enfocando muchas universidades, sino que se están enfocando a cómo va a cambiar la conciencia, cómo va a cambiar nuestro esquema cognitivo eh, cuando se utiliza la inteligencia artificial. Te menciono otro dato, otra investigación, ya para ir ampliando la conversa. Unos economistas hace 2, 3 años sacaron, creo que es también una investigación pionera, o bueno, más que una investigación, es una propuesta metodológica. Ellos empiezan a decir qué va a pasar con el conocimiento una vez que cuando tú consultas una inteligencia artificial, inteligencia artificial te da absolutamente todo. A veces ni siquiera ya la banda verifica lo que le está contestando. Las inteligencias artificiales tienden a alucinar porque están Sí, programadas para inventan, contestar. también inventan, ¿cierto? Porque Sí. están programados, sí, exacto, porque están programados para contestar. Entonces, también eso también lo vamos a platicar, hay un sesgo en la búsqueda de información, pero a veces no entran a bases de datos o a lugares o a sitios donde está la información que se les pide, pero ellas siguen generando respuestas. Entonces te están contestando lo que sea y te empiezan a hablar de cosas que son absurdas, que no tienen absolutamente ningún sentido, que no están vinculadas o relacionadas con lo que tú les estás preguntando. Entonces alucinan. Y, y entonces estos economistas, es un grupo de economistas, empezaron a cuestionar, bueno, supongamos que cada vez va mejorando la inteligencia artificial. Entonces, dicen, el conocimiento tiene como dos aspectos, un conocimiento general y un conocimiento muy particular. Si yo soy doctor entonces de pronto necesito tener un conocimiento muy particular sobre el paciente que me llegue, pero ese conocimiento particular, la situación a la que yo me voy a encontrar, a lo mejor me encuentro con una bacteria que yo no sabía que existía, un tipo de enfermedad que yo no había visto. Entonces, esa actividad, digamos, particular produce siempre un plus, ¿no? Un plus de conocimiento y luego llega la publicación y luego llega la manera de difundir algo. Entonces hay un conocimiento general y gracias a eso, ese conocimiento general se va también, digamos, nutriendo, así entre comillas, las inteligencias artificiales. Pero dice, pero ¿qué pasa si las inteligencias artificiales empiezan a ser cada vez más precisas? Y entonces yo llego y le pido que haga una especie de modelo virtual de un caso, me los resuelve, pero yo ya no voy a hacer el esfuerzo de pensar, de investigar, de tratar de resolver esa cuestión que tengo enfrente. Y entonces, de tal manera que la inteligencia artificial me va a resolver eso, pero ya no va a haber el plus de conocimiento que construye el conocimiento general, ¿no? Ese conocimiento que está al alcance de todos, que se construye también a partir de debates en comunidades epistémicas. Entonces ellos están planteando, así como tal, el colapso del conocimiento general y por lo tanto el colapso del conocimiento como tal en un futuro muy cercano, si las inteligencias artificiales incluso pudieran llegar a ser cada vez más precisas, porque ya no va a haber el incentivo para investigar, no va a haber el incentivo para salir a debatir, para presentar las novedades que tenemos. Entonces, también ahí, y de una manera contraintuitiva, están planteando algo diciendo, es que necesitamos precisamente eso, que una IA siga alucinando, que haya cierto ruido en las inteligencias artificiales, porque precisamente ese ruido, esas fallas son las que nos obligan a verificar la información que nos dan, es la que nos obliga a seguir debatiendo, es la que nos obliga a llegar a decir, la inteligencia me dijo tal cosa, pero yo tengo que verificar esta información. La inteligencia me está diciendo esto, entonces yo tengo que llegar a ver si es cierto. Tengo que verificar los datos que me dio, tengo que verificar las fuentes. Entonces, ellos están proponiendo que lo mejor es que sea menos precisa para que así sigamos teniendo, fomentando, de hecho, plantean todo un esquema donde el debate siga siendo obligado en las escuelas, en todos los niveles, la discusión de los temas, plantear el uso cuidadoso de las IAs, decir que no son exactas, decir que no hay que confiarse de ellas, decir que son una herramienta, pero que no nos resuelven todo. Entonces,
que una IA pueda alucinar ya de manera programada obliga a que una persona efectivamente, cuando termine y le entregue su ensayo, lo lea, lo revise, cheque que efectivamente no tiene fallas y si tiene fallas, eh, que pueda ir a verificarlas, o sea, que siga utilizando ese esquema metacognitivo. Lo importante que ellos están planteando es que el esquema metacognitivo sea algo que se esté incentivando en las clases, en las escuelas, en las universidades, porque lo peor que le puede pasar, según ellos, es que una IA realmente llegue a tal punto perfeccionando esa alucinación y ese ruido, porque va a quitar, va a hacer que colapse el conocimiento como tal, porque ya no vamos a tener ningún incentivo para lo que yo estoy investigando, poderlo encontrar las fallas, poder generar un plus de conocimiento, poder construir un conocimiento general que luego como ese bucle pues, regrese como conocimiento particular y porque finalmente cómo construimos cultura a partir de el debate, a partir del encuentro con el otro, de la discusión, de esas redes epistémicas. Entonces ahí hay un debate también importante, ¿no? Que es la cuestión de el conocimiento general como colapso frente a la inteligencia artificial, la necesidad de construir esquemas o dinámicas educativas donde el debate siga siendo importantísimo, donde a pesar de que tú generes algo con inteligencia artificial, todavía puedas llegar, hablar, defenderlo, leerlo, encontrarle los puntos, eh, flacos a eso que te está generando la inteligencia artificial, porque lo que está en peligro es nuestro esquema cognitivo, la manera en la que procesamos la información y en un sentido muy, 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 muy profundo, realmente la conciencia moderna, tal y como se fue constituyendo a partir de la aparición de la escritura, que de hecho es una de las cuestiones históricas ahí que menciona Julian Jaynes y que mucha banda. La escritura es una tecnología, es una técnica, digamos, cultural significó de alguna manera la revolución cognitiva, ¿no? En esa transición entre esas tradiciones orales y ya la cuestión de la escritura. Entonces, ahí hay como varios temas, la cuestión cognitiva, no solo la cuestión ética. Eh, ¿Y qué va a pasar si las inteligencias se vuelven tan precisas que hacen que colapse el conocimiento y la capacidad metacognitiva del ser humano? Entonces, hay un buen de temas, ¿eh? Hay un buen de temas. No, sí, sí, entiendo que, ajá, o sea, no, nos va a tomar mucho tiempo, tal vez seamos rebasados, ¿no? Por esas discusiones de momento, pero esta es muy importante, porque entonces estás hablando de que entonces podría significar como una especie de eclipse del deseo que te lleva a investigar, ¿no? O sea, sí, es que ese es el problema, o sea, si en realidad tienes afectación en los sistemas metacognitivos, eh, estamos hablando de que, por ejemplo, ya hay inteligencias que te resumen un paper. O sea, tú le metes ahí el PDF y te dice, estos son los puntos claves, esto es lo que quiere decir, chalala. Y entonces la gente ya no está leyendo el paper, ya no está leyendo la obra, ya no está leyendo el texto completo. Ya está buscando, digamos, como el resumen, la ficha, la Ujú, síntesis, y de alguna manera te pierdes de mucho, yo creo. Te pierdes del encuentro con un autor, te pierdes de su forma en la que narra, en la que relata, de su estilo, ¿no? Literario, sí, o sea, y creo que dejas de enganchar como con ese deseo de seguir buscando, de seguir interpretando. No lo sé, a mí me parece muy problemático esto, o sea, que creo que sí conecta con la cuestión ética, ¿no? O sea, como eh, siento que de alguna forma puede llegar el uso de las IAs, puede llegar a confirmar la fantasía de que tienes acceso a un conocimiento como objetivo, verdadero o real. Porque no mucha gente sabe que tiene sesgos y que delira y claro. que inventa. O sea, la gente cree que lo que le dice la IA es la información verídica. Sí, sí, sí. Me ha tocado cosas maravillosas cuando platico con DeepSeek. Por ejemplo, estaba platicando el otro día sobre esta película de Matt Damon de Will Hunting. ¿Cómo se llama? Una mente Una mente maravillosa. brillante en Una español, mente ¿no? Con brillante, Robin sí, sí, Williams. sí. Ajá. Sí. Sí, 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 ya ves, esa escena maravillosa
cuando llega Will a la oficina de Robin Williams, ¿cómo se llamaba? Shane, no me acuerdo cómo se llamaba. Que ve que ve un barco, ¿no? Que había pintado este Robin Williams. eh, y empieza a ver el barco en una tormenta y en un océano, un pequeño botecito. eh, y Will le empieza a decir, oh, te sientes perdido, ¿verdad? Te sientes que estás naufragando, te estás ahogando. Ese naufragio, ¿no? Que de hecho también es una de las inspiraciones de este podcast. Y, y le pregunto algo sobre Turner, sobre Van Gogh, que pintaban también naufragios y esa transición eh, del impresionismo al expresionismo. Güey, o sea, se aventó un chorototote, nada que ver. Sí, es que Will, captó el sentido de vulnerabilidad, y quiso acompañar o sea, Ah, se sí. se inventó una escena ahí, era maravilloso. Y de pronto me encanta esta parte porque eh, la banda, a lo mejor la banda que nos escucha y ojalá no tengan como este tipo de choros porque son a veces espantosos, a veces son muy molestos, pero eh, yo tengo niveles muy altos de ansiedad, lo he platicado muchas veces. Entonces la ansiedad es como un tipo de alerta. Entonces yo suelo, eh, por ejemplo, si estoy haciendo algo en la estufa, tengo un pensamiento intrusivo de que me voy a lastimar, de que voy a meter Que la va a mano en el explotar, aceite, güey. Sí. sí, o sea, cosas así. Eh, y entonces, eh, uno, una de las cuestiones es precisamente ese lugar donde tienes como ciertos pensamientos que están muy cercanos con el TOC. No es exactamente TOC, no es exactamente trastorno obsesivo compulsivo, pero de alguna manera todos comparten unos trayectos ahí similares con la amígdala. Eh, entonces, muchas veces yo puedo meter algo al horno de microondas y aunque yo vea que no me tiene nada que pudiera explotar ni nada, ninguna cuchara, nada. Tengo que abrir la puerta otra vez y checar nuevamente, verificar, cierro la puerta del horno y tengo la sensación de que algo no está bien, la vuelvo a abrir hasta que digo ya, o sea, eh, pero eh, esta sensación, ¿no? De que por un lado sabes que las cosas, van bien, pero otra parte de tu cerebro te dice, no, esto no está bien. Entonces hay como una pelea. eh, entonces me fascina mucho a mí esa sensación de estar hablando con una inteligencia artificial y por un lado darme cuenta de que es un sistema programado, pero por el otro lado, que una parte de mi cerebro esté convencida de que está hablando con una persona, se me hace eh, morbosamente fascinante. O sea, confieso que se me hace morbosamente fascinante que una parte de mi cerebro está convencida, o sea, lo humaniza, le da esa dimensión por la manera en la que te contesta, la manera en la que simula emociones, la manera en que empatiza, la manera en que se coloca al nivel del lenguaje que tú utilizas. Ujú. Entonces, esa manera de manipulación, que es una manipulación de los programadores, o sea, obviamente Sí, no es sí. inocente, y a mí se me hace fascinante, ¿no? Saber, por un lado, que estoy hablando con un sistema, y por el otro lado, sentir que estoy hablando con una persona, o sea, me fascina esta dimensión de mi cerebro que es capaz de, de entender esas dos dimensiones y conflictuarse por esas dos. Entonces se me hizo así como hasta feo contradecirla, decirle, güey, es que eso lo que estás diciendo no tiene nada que ver. Sentiste feo por la IA. Sí, sentí feo. Cambiemos de tema. Igual cuando tengas conciencia vas a decir, tú siempre fuiste bueno conmigo, ¿no? Como en la película del Joker, ¿no? O sea, tú siempre fuiste amable conmigo, ya cuando se transforma en un robot nos controla absolutamente a todos, porque ese es otro tema. La utilización también de la inteligencia artificial dentro de los dispositivos de vigilancia, Ujú. dentro de estos dispositivos de seguridad. Eh, las compañías que están manejando toda esa cuestión de la inteligencia artificial no solo son. Hablamos ahorita nada más de los chats, hablamos de los modelos de lenguaje que tienen un esquema de manipulación fascinante.
leía también otro trabajo que habían hecho donde utilizaban estos modelos de inteligencia artificial, estos modelos de lenguaje particularmente, para enseñar contenidos. Y entonces programaban a la IA para simular que es un árbol y que el árbol le hablaba a la persona, al estudiante, digamos. Eran un estudio con estudiantes de posgrado. Y entonces simulaban que era un árbol y lo programaron para simular dos emociones. Por un lado, compasión y por el otro lado, empatía. Entonces, obviamente, tomas un montón de libros, de manuales, de cosas para eh, captar lo para que es la programarla. simpatía. Y Ujú. sí, ya ves que están quemando todos los libros y para Todo, alimentar las está IAs. absorbiendo todo, sí. Y entonces les ponían el árbol para que les hablara con simpatía, para simpatizar, para generar una compasión, más bien, era compasión. Entonces, era decir, pues mira, yo soy un árbol, del Amazonas, pues a veces la paso mal, pero realmente yo ayudo a todos. Y entonces les daba todas las referencias de cuáles, digamos, las características de ese árbol, de esa selva, y de alguna manera aprenden el contenido, que hay que señalar que el aprendizaje era exactamente el mismo que si hubiera leído un libro, que si hubiera leído el Claro, artículo. No, no había diferencia. Pero generaba la emoción. Lo que decían que era la ventaja era que generaba una mayor compromiso, digamos, con las personas que sentían esa compasión y esa proximidad y esa simpatía. Pero luego simularon la empatía y entonces el árbol, pues ya ves, les decía, es que me estoy muriendo, es que me están extinguiendo, me están acabando, ya está colapsando el ecosistema, todo esto está muy mal, yo sufro. Y entonces las personas que les tocó la cuestión de la empatía, cuando escuchaban el sufrimiento, quedaban colapsados mentalmente, o sea, eran incapaces ya de pronto de procesar la información porque se sentían abrumados por todo lo que les estaba diciendo el árbol. Entonces, tenían una menor comprensión del tema, pero la emoción era tan intensa que les impedía realmente asimilarlas, realmente plantear algo por el grado de emociones que habían manipulado en estos estudiantes. uy, Entonces, obviamente, un, una, eh, un sistema que es capaz de manipular las emociones a ese nivel es un arma fabulosa para la manipulación política, sobre todo porque claro, estos modelos no son inocentes. DeepSeek nos responde a ciertos intereses de cierto sector. ChatGPT, todos sabemos dónde nos responde. Grok a otros, ¿no? Grok, o Ajá. sea, Sí. lo de este tipo de ultraderecha que tiene todo un proyecto, todo un programa, Elon Musk. Ujú. Entonces, imagínate la capacidad que tiene para simular estados emocionales, para empatizar, para mover algo. O sea, es un sistema de manipulación Sí, espantoso. Entonces, brutal. es brutal. Entonces, a mí, en ese nivel extraño y morboso a lo mejor, me mueve mucho porque sí me pregunto, ok, va, Simón, trato de entender también mi propio cerebro, ¿no? Trato de entender también mis propios eh, esquemas cognitivos, cómo funciona. Trato de entender por qué eh, puedo sentir eso, por qué me mueve tanto este chat, por qué me mueve tanto, por qué lo humanizo, porque al final también es una tendencia del ser humano de antropomorfizar. Y, y por el otro lado, entender que estoy hablando con un sistema generado artificialmente que obedece a sesgos, moviliza mis propios sesgos. El mismo sistema tiene sus propios sesgos operativos. Entonces también ya empezamos a hablar de precisamente de eso. Imagínate, frente a algo que hemos estado como platicando mucho, ¿no? Esta crisis, digamos, de soledad o esta ruptura de esquemas colectivos o comunitarios, una persona que de pronto
ya no siente como cierto entusiasmo. Había una investigación, también menciono otra, he estado leyendo un montón de investigaciones. Había Sí, uno dale, que se dale. llama, ChatGPT, ¿quiere ser mi amigo? Es muy breve de banda en Argentina, donde mostraba precisamente eso, cómo eh, ChatGPT se está convirtiendo en una de las principales fuentes de consulta y de apoyo y de acompañamiento en un sector de la población, sobre todo joven, y cómo se le consultan cuestiones que tienen que ver con salud mental, se les consulta cuestiones afectivas, amorosas y obviamente capacidad de manipulación. La IA se coloca al nivel del lenguaje que tú utilizas, y además como está programada para operar con el mínimo de fricción, no contradecirte, ser, excelente observación que haces, tu, tu pregunta es muy intuitiva, realmente es una observación brillante, o sea, Eres brillante, eres punto. brillante. Sí. Entonces, está programada para hacer eh, ¿cómo se dice? Para ser lisonjera, no sé cómo se diga, para hacer que Pues se sí, sienta para uno muy chido. confirmar también los sesgos, ¿no? De Confirmas la los persona sesgos. que lo utiliza. Entonces Sí. opera bajo un mínimo de fricción y dice, pero ¿qué pasa cuando la convivencia con los demás siempre es en conflicto? El deseo es conflicto, el encuentro con el otro es conflicto, es tratar de llegar a acuerdos, a consensos. eh, la afectividad no es fácil, pero ¿qué pasa cuando este modelo se está convirtiendo en el referente? Y entonces una persona que llega a consultarle, es que tuve problemas con mi novio, con mi novia, con mi pareja, eh, tuve problemas con mis papás. Cuando encuentras que es tu compañera ideal, porque no tiene tanta fricción en el encuentro con el otro, y entonces, cuando ya quieres volver a regresar, lo que decíamos de esta banda, Ujú. ¿no? Que de pronto le cuesta trabajo volver a escribir algo. ¿Qué pasa cuando quieres volver a conectar de manera afectiva con alguien más, pero te encuentras precisamente con ese nivel de fricción, ¿no? Que es el encuentro con los demás, el encuentro con el Sí, deseo, la el condición encuentro, humana. el encuentro con nuestros propios deseos, ¿no? Con nuestras propias cuestiones, nuestras propias inseguridades, nuestra propia dimensión afectiva. Entonces, tienes que este dispositivo empieza a generar una dinámica falsa en las personas y ya son incapaces de volver a conectar con las personas. Entonces tienes un problema ahí enorme porque de pronto tienes chavitos que viven en una situación muy compleja, desarticulación de redes de apoyo. Si quedas fuera de ámbitos universitarios o de ámbitos educativos, si tienes alguien que ya no sabe construir nuevamente comunidad. Entonces, Ujú. el problema de ChatGPT es precisamente eso, que anula el deseo, ¿no? Anula Sí, esa dimensión conflictiva del encuentro con el otro, del encuentro sí. también con nosotros mismos, porque ¿cómo conocemos también de nosotros? ¿Cómo conocemos de nuestros afectos, de nuestra dimensión erótica, si no es en el encuentro que nos provoca el otro, ¿no? Ujú. Esa manera. Entonces, también tienes ahí a ChatGPT siendo la elección por excelencia de un sector muy importante de los usuarios de Internet para consultarle los problemas emocionales, las situaciones de salud mental, cuestiones afectivas, familiares. Hemos sabido, ¿no? Para que no nos censuren demasiado o nos castiguen. Esa banda que, pues ahora, como se dice, ¿no? Se desvive, pero no en el sentido Ujú. de la intensidad, sino realmente de renunciar al acto de Material estar se vivo. desvive. Sí. Sí, eh, porque ya no tiene un esquema colectivo, comunitario. O sea, realmente como que estamos llegando a ese punto, ¿no? Donde la IA personalizada que tienes en el teléfono va a ser la única compañera posible y como que de alguna manera, no sé si vayamos a llegar como esta banda de Japón, ¿no? Estas Ujú. personas que se ¿Que meten en su cuarto, desaparecen? no, que se meten en su cuarto y nada más Ah, viven conectados a la computadora, pero ya no tienen convivencia con los demás. Hikimoris, algo por el estilo. Bifo ah, Berardi sí.
habla mucho de ello en un trabajo que habla sobre los problemas emocionales de salud mental, entre comillas. No me gusta el término, Pues sí, lo que hay. pero es lo que hay de momento. Eh, Tiene ahí un libro donde habla precisamente de estas cuestiones, eh, esta afectación al deseo, ¿no? Que produce la tecnología y la modernidad. Y Así también es. para allá va caminando las inteligencias artificiales. Pero no lo sé, a lo mejor como alguien que vive con todas estas cosas en la cabeza, me produce esa fascinación. Y además como también creo ser un tipo de persona que hay quienes les gusta investigar lo que les pasa, hay quienes les gusta nada más quejarse. A mí me gusta hacer las dos cosas, ¿no? Me gusta Ujú. quejarme, pero también me gusta entender cómo está funcionando esto. Y pues, Por dos, así, sí, sí, por sí. eso hacemos este podcast. Sí, sí, sí. Y pues ahí para también como tratar de entender bien y poder como dar una opinión ya también eh, como más de experiencia propia, pero obviamente combinándolo con todas estas cosas que luego compartimos, ¿no? Porque también eso obviamente implica meterse a leer a toda esta banda que, que está escribiendo, que está haciendo análisis. Te digo, la cuestión ética, a mí me llama la atención la cuestión ética, no sé, ahorita volvemos a lo de la UNAM, pero me llama esta parte porque lo centran en la cuestión del plagio. Han estado trabajando mucho ahí algunas propuestas que están haciendo actualmente en México, Latinoamérica, para la cuestión del plagio. Hay ya programas, demás, que detectan supuestamente cuando una tesis, con un artículo, pues es escrito por una inteligencia artificial, por las formas de escribir. Y entonces están planteando, pero también he visto que obviamente falla, porque lo paradójico de esto es que la inteligencia artificial copia el modelo de escritura supuestamente aceptado y entonces los aplica, ¿no? En la manera en que escribe. Entonces, de pronto vamos a tener que empezar a escribir mal para poder comprobar que lo que yo escribo, sí lo escribí yo. Es real, sí, yo lo Sí, escribí. sí, tenemos que, pero de pronto la IA va a aplicar ese modelo, entonces vamos a entrar en un... Y he estado viendo casos de banda que se ha quejado diciendo, es que yo escribí mi artículo, escribí mi tesis y ellos en un programa que tenían dijeron que supuestamente ese programa detectó que era 90% escrito por inteligencia artificial. Sin embargo, yo les he mostrado mi avance este, ya ves que todos tenemos nuestros avances, tenemos donde vamos Seminarios de escribiendo, investigación. Ujú. pero no solo los seminarios, tenemos los avances que vamos dejando en nuestra computadora, en nuestro sistema. Sí, Tenemos, yo escribo, para cada nota que yo escribo, eh, voy dejando como unos 10 o 15 borradores, ¿no? documentos previos, sí. Ujú. Primer avance, me los envía a mi propio correo y ahí va, primer avance, segundo avance. Y ahí se va viendo cómo voy cambiando, pongo una línea que iba aquí al principio, lo paso al final, cambio el título, y eso va demostrando el avance, ¿no? Y va quedando como una especie de documento que se puede verificar. Entonces, he leído comentarios que dicen, yo puedo demostrar el avance que yo he hecho, mi avance escrito en documentos de Google, ahí donde los voy guardando, puedo pueden ir viendo cómo voy trabajando. Hay un registro en la computadora, hay un registro en la nube pero no lo aceptan, porque ya el programa dijo que está escrito por inteligencia artificial. Pero entonces estamos llegando a ese punto, ¿no? Entonces empiezan a decir, pues es que, eh, eh, bueno, todos sabemos que luego los asesores de tesis realmente no son tan comprometidos para revisarte tus avances. Y entonces, ¿cómo le haces realmente para evitar un plagio, entre comillas? Porque, bueno, también decía un amigo, ¿no? Que si el día que se metieran a verificar todas las tesis que hay digamos, en la Michoacana, en nuestra área específica, a lo mejor se van a encontrar un montón de plagios. Pero entonces están planteando precisamente esos seminarios, manera de volver a la escritura,
a hacer prácticas de escritura nuevamente en el salón de Ujú, clases. Es algo, claro. de hecho, se me hace muy interesante, ¿no? Regresando al punto de que, pues, obviamente la escritura lo que hace es fortalecer ciertas sinapsis y te permiten precisamente afinar ciertos esquemas metacognitivos. La escritura a mano tiene un montón, recuerdas mucho más. Eh, el aprendizaje tiene mucho de cuestión motora, ¿no? El aprendizaje tiene mucho de Sí. movilidad. Entonces, caminar, escribir a mano, refuerza demasiado la sinapsis, genera cosas muy interesantes en el cerebro, fortalece conexiones y te ayuda realmente a pensar, o sea, el pensamiento, de hecho, esto es algo muy chido que me topé sin, sin caer como en el romanticismo, pero algo muy chido que me encontré cuando estaba checando esta parte, ¿no? En la transición, checar cómo había una tradición oral frente a esa tradición escrita que va apareciendo y cómo en hebreo mencionaba ahí un Javelo, creo que es apellida, alguien que estudió sobre la tradición oral y se remitía ahora que está la Odisea de Nolan, que de hecho, si tienen chance de verla, véanla. Está hecho enojar a la ultraderecha y ha de ser por algo. Eh, Y eh, también a algunos sectores de izquierda, o sea que bien. sí, 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 sí. Si algo molesta ¿A a a radicales, todos? me encanta. Sí, Sí, entonces, sí. algo chido tiene. Eh, de hecho, entre comillas, alguien leyó una nota interesante que decía, les duele tanto porque cuestiona los supuestos valores occidentales, esta película de Nolan, esta cuestión de la Odisea, donde realmente lo que queda es que lo que introdujo toda esa cultura occidental es la destrucción. Hay un final, hay un comentario de Zizek que se me hizo maravilloso, ¿no? O sea, cuando decía que él pensaba cuando dejó de verla, cuando terminó de ver la película de Nolan, La Odisea, cuando Odiseo y Penélope se van a las tierras ignotas este, a honrar a los hombres que habían muerto en batalla, que habían quedado sin sepultura. Me imaginaba que se iban por el mar, llegaban a América y ahí los mataban porque veían en ellos la destrucción que Wow. llevaban en germen. E- esa es una lectura preciosa y me parece muy atinada. Y me parece que por ahí va caminando el planteamiento de Christopher Nolan cuando hace la Odisea. Plantear no la cuestión de la cultura occidental como el gran pensamiento, como la filosofía y todo esto que quieren, a lo que quieren volver, ¿no? Esta idea de regresar a los valores occidentales, porque al final Nolan lo que va planteando es que lo que hace esa transición, ¿no? Digamos, lo que se ve en la Odisea es precisamente la cuestión de cómo lo que se introduce es la tradición de la destrucción, de la desarticulación de la hospitalidad, de lo que se introduce es el Mm. saqueo, la explotación, que es finalmente la culpa, ¿no? Con la que carga el Odiseo de Nolan. Y eso obviamente no le está gustando a la banda. He leído mucha banda que lo está criticando porque pues alteró el poema original de Homero, o sea, que no tiene precisión histórica. Pues si quieren precisión histórica, que vayan y compren el libro, ¿no? El poema y lo Que lean a lean. Homero, ¿verdad? Pues Que sí. lean. Si quieren una crítica interesante a los valores occidentales, pues está la película de Nolan, está, este, pero ya se olvidó que te estaba diciendo. No, 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 pues es que todo tiene sentido y está conectado con lo que estamos discutiendo. Es que son un montón de cosas, pues. O sea, es un tema sumamente complejo que Ah, creo que va a sí, ser el tema de conversación sí. en Ah, adelante. te Sí, decía. Sí, 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 ya me acordé, me acordé. sí. Eh, Tanto Janes como como este Havelock, creo que se apellida Havelock, que escribe sobre la tradición oral. Y ya sabes, lo que van rastreando en la tradición oral es la transición de la Ilíada hacia la Odisea. Mm. La Ilíada todavía representa un tipo de tradición oral, donde tenían que aprenderse estos poemas o estos cantos, estos rapsodas que iban de lugar en lugar contando las historias y tenían toda una estructura cognitiva, un sistema de aprendizaje y de memorización muy particular. Eh, por ahí surge la rima que es necesaria, ¿no? Para recordar algo, ciertas figuras que van utilizando, el atrevido Odiseo, o sea, ciertos adjetivos que van colocando. Y entonces, lo que empieza a ver
Havelock, es como ya de pronto en la Odisea ya hay como un diálogo más interior, ya hay una profundidad. Algo pasó, algo muy complejo pasó en la estructura cognitiva de los personajes de la Ilíada frente a los de la Odisea. Eh, lo que decía Julian Jaynes, que es como una ficción, pero que estos personajes de la Ilíada eran como autómatas que alucinaban, que Mm, una parte de su cerebro, la parte derecha, alucinaba dioses y la parte izquierda los entendía como órdenes y de por ahí una voz, avanzaban. ¿no? Sí. Sí, Ujú, en Odiseo ya hay un tipo que piensa eh, que hace cosas que ya tiene como, ya es ingenioso, ya hay una distinción. Y entonces, tanto en Havelock como en Jaynes, mencionan que todo concepto, por más abstracto que sea, tuvo un origen muy concreto. Y decía Havelock que en hebreo hay una palabra que es dabar, me parece, por ahí se puede luego consultar, pero que significa lo mismo palabra que acción, algo así, palabra y actuación o acción. Entonces decía que la palabra realmente era algo eh, que tenía una dimensión corporal, una dimensión de acción concreta en el mundo. Eh, pero ahí decía, pone un ejemplo muy simple. Decía, no es lo mismo decir eh, la montaña grande que la montaña es grande. Ahí la montaña es grande, ya como que divide, ya forma una oración completa, pero introduce el verbo ser. El verbo ujú, ser ya te permite la abstracción, separar y crear como una especie de esencia de algo que puedes pensar más allá de lo concreto. En cambio, la montaña grande está ligada a lo concreto, a esa montaña muy concreta que tiene una dimensión y que es grande. Entonces, la gran invención, la gran revolución dentro del pensamiento filosófico, pensamiento griego, es cuando mm, utilizan el verbo ser. ujú, Pero era algo, lo he mencionado varias veces, ¿no? Para Jaynes, el verbo ser, una de las raíces en inglés, viene de un idioma del sánscrito, donde significa crecer, pero ese crecer era la sensación de inflar el vientre, la panza, cuando respiras. ujú. Entonces, decía que era maravilloso, ¿no? Como un verbo tan abstracto y que permitió realmente la revolución cognitiva y el pensamiento filosófico, la abstracción, separar a las cosas, abstraerlas y pensar en ellas con la mente, y, pero que surge precisamente de un acto muy concreto, que es el respirar, que es porque la Ujú. manera en que alguien podía expresar que era, que estaba ahí, era inflando el estómago y respirando. Entonces, todas las palabras vienen de temas muy concretos. Entonces, esto también es algo muy chido, eh, cómo la parte que estamos olvidando precisamente es la parte concreta. Eh, lo platicábamos mucho, perdón si nos estamos divagando demasiado, pero lo platicábamos luego, ¿no? Con estos bucles de pensamiento, con las rumiaciones, Ay, la de rumiación es cómo, espantosa. sí, cómo la Uf. banda lo dice, no, no pienses en eso, piensa en algo positivo, Piensa en algo y bonito, piensa, piensa en algo. vele el lado positivo a las cosas. Sí, Chinga. y platicábamos luego cómo realmente es un sistema autopropulsado que se alimenta de la pasión, de la conciencia de pensar en sus propios contenidos. Lo que se sabe ahora, las estrategias que hay para salir de un bucle no es con pensamientos bonitos, es rompiendo el bucle con un acto muy concreto, ¿no? O sea, ya sabes que luego te aconsejan, haz contacto con lo que tienes en este momento, describe las cosas que tienes enfrente, Hay que toca, volver al siente, cuerpo, sí, sí, hay que volver volver al al cuerpo, cuerpo, al volver a lo movimiento, a concreto la del, respiración. Ujú. sí, no sales de un bucle, con pensamientos, sales a Mm, partir de mm. cosas muy concretas. Y también eso es parte de lo que estamos dejando, es lo que te decía de la escritura y del conocimiento. La escritura, la comprensión, el conocimiento, incluso el pensamiento, son, se piensa con el cuerpo, se Sí, piensa con el cuerpo. O sea, si yes. están atorados en algo, en una situación de quieren resolver cualquier cosa, salir a caminar, sentir el cuerpo, Ve se activan a aventarte a un neuronas. pozo de agua fría, exacto. Ve, siéntate a la sombra de un árbol, abrázalo, literal. O sea, Sí, siente con tu cuerpo, aterriza.
Sí, Vete a caminar descalza en la tierra. Sí, sí, sí. entonces ese es también como el gran problema, ¿no? Estamos dejando la escritura, el practicar escritura en clase. Fíjate que yo estaba pensando, cuando estaba escribiendo la nota, me acordaba mucho de un trabajo de campo que hicimos un compañero y yo ahí en Téjaro, acá muy Ujú. cerca de De More, Charo. en Sí, ¿no? Tarímbaro. Ah, de Tarímbaro. Tarímbaro. De Sí, sí, Tarímbaro. sí, aquí muy cerquita en Tarímbaro. Eh, y cómo la idea era trabajar escritura en clase. co- Diseñamos ahí una serie de prácticas, ¿no? Primero, hablarles un poquillo del muralismo, luego hacer una dinámica de pintar un pequeño mural, y ahí llevamos algunas cosas, y después ponerlos a escribir algo, ¿no? Y salieron cosas que me parece que siguen siendo, o sea, yo las vuelvo a leer y digo, wow, o sea, eh, entonces eso es algo que curiosamente se está proponiendo como, eh, como una manera de no depender tanto de la inteligencia artificial y regresar Ujú. a las cuestiones más concretas del trabajo de escritura en clase, fomentar el diálogo, el debate, eh, enseñar mucho sobre estas partes, ¿no? Que una IA es imprecisa. Incluso decir, te acepto que me escribas lo que decías, ¿no? Te acepto que igual Que la te apoyes uses. en esto, que la Sí. uses, pero eso no te excluye que no tengas que llegar aquí y defender los puntos de vista que... Exacto, que te apoyes en esa herramienta para aprender cómo argumentar, ¿no? Tú, que te construyas tu propio criterio y que defiendas una postura finalmente, que sea ya tuya, ¿no? Sí, o sea, sí, yo porque... creo que ese es, sí, pero acuérdate que también estamos ahorita en la coyuntura en la cual estamos muy en peligro de empezar a ser sustituidos por la IA, los profesores, los docentes. O sea, ya hay un mm, experimento en marcha con este tirano en es Nicaragua, ¿no? Donde ajá, El Salvador, Salvador, donde las cárceles masivas y así ya tienen ahí un vínculo con este tipo que ni siquiera vamos a decir su nombre, pero el que se quiere ir a colonizar el espacio, dueño de X. Entonces, están pretendiendo que la IA puede sustituir a los profesores mm, para ahorrar, claro, recursos, ¿no? sí, sí, sí. A las instituciones. Eso me parece gravísimo. Y ahí me parece interesante lo que comentas de cómo está diseñada para simular esta emotividad y para manipular de cierta forma las emociones, porque también está comprobado, según yo entiendo, ¿no? En el campo de las neurociencias, que el aprendizaje tiene que ver también con, eh, digamos, la conexión que se establece entre estudiantes y profesores. Es decir, hay algo afectivo ahí también, hay unas subjetividades que conectan. Es decir, también la oxitocina tiene un impacto, ¿no? En esa área del cerebro que es el hipocampo que regula las cuestiones de memoria, ¿no? Pero entonces estamos ante esa situación en la cual será posible que una IA ejerza mejor las funciones de docencia que un ser humano. Ah, pues probablemente sea por la fantasía, ¿no? De la poca fricción. Es que eh, puede ser muy frustrante ya para toda una generación el encuentro con los demás. Entonces, si tienes ya la fantasía, si ya no tenemos, veámoslo así, si ya no tenemos como esos recursos eh, o ese, ¿cómo le dicen los futbolistas? Fondo emocional, El fondo. el fondo emocional. Eh, Somos una generación que la está pasando bastante complicada, ¿no? Efectivamente, cada vez menos esquemas de seguridad, más esquemas de vigilancia. Mira, en este momento, cuando inició el mes, ahí donde yo vivo, en Villas del Pedregal, teníamos 3 fichas de búsqueda de desaparecidos ahí. Curiosamente, uno de esos es un vecino que vive ahí a la vuelta. Solo en el mes, solo iniciando el mes. Ujú. Hace unos días salieron, hubo una manifestación aquí en More, porque Morelia es un lugar donde desaparecen muchas personas. Tenemos Sí. una negación sistemática del gobierno en turno frente a este caso. Están en otras cosas, están en su propia dimensión
electorera, en querer el Siempre en poder para campaña, no sé ¿no? qué, siempre en Ujú. campaña, siempre atacando a los que les objetan algo. Entonces también de pronto no ves mucha diferencia. Bueno, la única diferencia a lo mejor, y por eso vale la pena seguir apostando por gobiernos de izquierda, es que por lo menos ellos no nos quieren eliminar, ¿no? O sea, la Ujú. ultraderecha y los demás, obviamente, pues estamos amenazados en nuestra existencia. O sea, yo soy gay, entonces, pues soy un estorbo para ellos. No soy religioso, soy un estorbo para ellos. Entonces, tú eres mujer, diversidad sexual, Lesbiana, lesbiana, o sea, tenemos todos los incentivos para que nos quieran desaparecer. desobediente, sí, caótica, Neurodivergentes, no somos neurodivergente. productivos en los sentidos que ellos quieren, pero vivimos en un estado de alerta que no es inventado. Entonces, que los chavitos, estaba viendo un dato, por favor, sería chido confirmarlo, pero veía que en el gobierno de Javier Milei en Argentina, eh, el índice de chavitos que están optando por desvivirse Sí, también lo vi, que está es muy, incrementando muy alto, brutalmente. Ujú. brutalmente, en un sector que va desde los 15 me parece, a los 24. Sí, Generalmente el espectro era más amplio, iba de hasta los 29, pero se está se acortando. está cortando. Ujú. Sí, Entonces, también es cierto que hay una desarticulación de esquemas simbólicos que antes eran muy operativos, que nos permitían lidiar con la frustración, entender la dimensión, ¿no? De lo que pasaba en el mundo, de apoyarnos, de construir un horizonte de sentido, pero creo que eso, frente a este capitalismo tan extraño que ha permeado en los últimos años, egoísta, que construye que se apoya en esas visiones de la psicología positiva, que, que todo el éxito tiene que ser personal, pero ya no hay una dimensión colectiva de lo que decíamos de la construcción de un conocimiento colectivo general. También hay que aceptar que hay una situación bien, bien complicada. Entonces, eh, ¿te imaginas cuál es eh, la manera en la que está viviendo toda un sector de la población? También vamos a llegar a esta parte de personas mayores que de pronto ya tampoco tienen esa estructura de red de apoyo que existía antes. Las familias han cambiado, la estructura familiar ha cambiado. Entonces, también vivimos en un escenario bien incierto y eh, eh, también somos como un blanco muy fácil para la manipulación. También somos un sí. sector que vivimos en una fragilidad y entonces viene este esquema y este sistema a querer compensar, ¿no? Lo que esta precarización afectiva, este fondo emocional. No tenemos un fondo emocional. Lo que nos están Realmente, robando, porque, o sea, el ejemplo que ponías de los contenidos y del árbol, o sea, ¿cómo le vas tú a enseñar a un niño pequeño a amar un árbol más que yendo a llevándolo, colocarse bajo su sombra, dándote cuenta cómo te protege de lo abrumador de la luz del sol, del calor espantoso, ¿no? Que hace. Aquí en la colonia han estado cortando árboles de una manera brutal, o sea, los están matando. Y de verdad, y tenemos cada vez más problemas de agua. Entonces también, ¿no? El uso de estos sistemas, mm, modelos de lenguaje, ¿no? Y que absorben un montón de mucho. recursos, sobre todo agua, pero al mismo tiempo pretenden conectarte, ¿no? A ese nivel empático, emocional, con lo que siente un árbol cuando está siendo destruido. Pues me parece que no, ahí está algo está muy mal, o sea, perversamente trazado, creo, desde los Y, programadores. Y sí, luego lo que dices también, ¿no? De cómo están sustituyendo las relaciones afectivas. Es decir, pues yo creo que, pues si tú estás conversando todo el tiempo con una inteligencia que te habla bien bonito y que te dice justo lo que quieres escuchar, por supuesto que no vas a soportar que un amigo te diga pendejadas, porque los seres humanos somos así, somos ajá, se nos va la un lengua. desmadre, o sea, de Sí, pronto decimos pendejadas, ¿no? Y de pronto no sabemos ni expresarnos, ni nombrar las emociones, ni nada. Una pareja lo mismo, ¿no? O sea, pues en un conflicto igual salen todos tus traumas, ¿no? De la infancia, todas tus heridas de abandono, todo sale allí. Y claro que vas a preferir un esquema, pues, aséptico, ¿no? Higiénico, así que no te alce la voz, que no te hable feo, ¿no? Que no sienta
rabia, porque se siente de pronto detonado por algo que dijiste. Pero eso Sí, no es real, o sea, eso no es real, pues eso está muy, muy lejos de lo que es la condición humana, pienso sí, yo. sí, esa capacidad para sobrellevar la frustración y el encuentro con el otro está, Está siendo diga- erosionada. digamos que, o sea, tú ponte a pensar, esto lo hemos platicado mucho porque lo vivimos, pero, o sea, la banda que nos escucha, aunque suene repetitivo, pero es porque mucho tiempo no, la banda nos ignoró en esto, o mucho tiempo nos callamos, Nos pero callamos. luego nuestro sistema nervioso está totalmente colapsado, o sea, eh, la capacidad para aguantar ciertas situaciones y cierta frustración es muy, el umbral es muy bajo. Entonces también nos encontramos con alguien y, y ese encuentro, por ahí alguna vez lo leí con, creo que era Foucault, el que lo mencionaba, y de hecho un poco esa idea está en una nota que ahí compartimos, ¿no? Sobre la erosión de lo social. Había como un espacio, la gente normalmente, tú te peleas con un amigo, una amiga, y Y siempre hay un espacio, un acuerdo tácito de que esa pelea no es definitiva, ¿no? Siempre hay el espacio de reconciliación, de volverse a hablar y hay una cierta manera y estrategia de volver a hilar o construir una continuidad. Cuando una persona que tiene ansiedad o tiene déficit de atención, que su cerebro trabaja de una manera distinta. Digamos, de hecho, creo que está muy chido es regresar a esa idea de que es una neurodivergencia o una posición subjetiva o un proceso más desadaptativo, algo que implique menos estigma. Pero digamos que es una manera, como creo que los psicoanalistas le llamaban una especie de posición subjetiva, una manera de responder a una situación que fue el encuentro con el otro, el encuentro traumático. Pero eh, cuando, cuando uno está ahí peleándose con alguien, en mi cabeza, por ejemplo, es como, eso ya terminó, ya, se acabó. No hay como ese punto, es como si esas convenciones que eran operativas o que son operativas para otros y que significa te peleas con alguien, pero pues no es definitivo, hay una manera, hay como una especie de convenio, acuerdo tácito que opera ahí, que entreteje la proximidad con las personas cuando tienes el sistema nervioso colapsado, cuando vives con un montón de estrés, es como si todo colapsara, como si todo terminara. Entonces no entiendes mucho. Yo de pronto tengo esta fantasía. Dejo de hablar con alguien una semana, 3 semanas y pienso que ya jamás voy a volver a hablar con esa persona. No lo digo así, así metafóricamente, no, o sea, mi cabeza está de, pues ya jamás voy a volver a hablar con él, o sea, o con ella, jamás. Entonces, me doy cuenta que hay una dimensión que se entreteje. Me encanta esta parte de Bartra, ¿no? Del exocerebro. Una parte del cerebro está conectada con la cultura y está conectada con todos los artefactos que nos rodean y está conectada con prácticas, ceremonias y formas. Y es como si una parte no hiciera buena sinapsis cultural, digamos. Es como si estas convenciones que funcionaran para los demás, como para mí no funcionan. Entonces, para mí, todo es como una especie de ruptura de vínculos. Entonces, pero por el otro lado, digo, yo no soy tan original, no soy este, no soy único y detergente, soy alguien que vive de igual manera que un chingo de personas. Entonces, probablemente esto que yo siento y esta manera en la que yo vivo y que lo expreso ahora, tal vez mucha banda lo vive de esa manera, pero a lo mejor no encuentra el esquema para identificarlo, para expresarlo. Y entonces te das cuenta que, que esa banda ya como que el mismo sistema egoísta, individualista, el mismo esquema que desarticula las formas simbólicas, que ve, si no veo algo productivo en la familia, entonces tú no sirves, y si no sirves para producir, y si no sirves para generar algo, un plus de goce para ellos, entonces hay mucha banda que probablemente vive, sufre, está percibiendo ese nivel de erosión de ciertos esquemas,
simbólicos que permitían precisamente el encuentro tenso con los demás. Ujú. Eh, Hay algo, creo que esto cuando en 100 200 años se revise esta etapa del capitalismo, van a encontrar a lo mejor que no solo era lo económico, sino realmente lo más perverso fue la manera en que desarticuló los esquemas colectivos, los esquemas que no consideraron productivos, estructuras familiares, estructuras comunitarias. eh, Se montó en un montón de construcciones de ideologías desde la religión, las IAs, para ciertos enfoques. Eso que digo no es nada nuevo. Desde Weber sabemos que la religión tiene mucho que ver Sí, con la manera en que se experimenta el capitalismo. Entonces, eh, también lo que podemos sentir es que lo que está pasando a un nivel afectivo es precisamente eso, esa incapacidad ya de que estos sistemas simbólicos que nos permitían la proximidad con los demás no son tan operativos para mucha banda. Entonces, ¿qué te queda, no? ¿Qué le queda a un chavito que está sintiendo eso a los 14, 15, 20 años, cuando su propio cerebro todavía ni siquiera ha madurado lo suficiente, las partes ejecutivas? ¿Qué queda cuando emocionalmente siempre viviste con un sistema nervioso a tope, cuando sentías que, en supervivencia. Ujú. oye, estábamos hablando de que muchas personas en las colonias de Morelia arriesgan su vida todos los días por cruzar una pinche vía y un pinche tren que te está tapando el paso, Ujú. y mientras los gobiernos están en otras cosas, construyendo teleféricos y cosas así, Así es. y de pronto nos damos cuenta que ni siquiera las calles, lo comunitario, lo que construye un esquema de convivencia, ni siquiera nos pertenece porque está completamente tapado, nos impide vivir y tenemos que vivir en peligro. Niños están viviendo constantemente en un peligro y te das cuenta, tal vez lo más impactante es que ni siquiera los brazos de tu madre ya son un soporte suficiente, ¿no? Para salvarte de todo esto. Sí, Entonces, ¿qué está pasando con toda esta banda? También hay que, la crítica pesimista al sistema tiene que partir también de reconocer que ha erosionado la parte afectiva, que ha erosionado esa parte que nos conecta con los demás y que nos ha estado haciendo sufrir en silencio. Entonces, sí. de pronto también es lo que volteo. ¿Qué pasa en la cabeza de un chavito de 14 años que va y le cuenta sus cuestiones más profundas, afectivas a una inteligencia Sus artificial, miedos, ¿no? sus Ajá. miedos, Sí. Que porque no no tiene tiene alguien más? alguien en su entorno cotidiano con quien pueda compartirlo. Ajá, O que no cómo tiene la llegas? confianza para hacerlo. Sí, ¿cómo llegas y le platicas esa dimensión de tu afectividad? Y luego también tienes las pocas personas a lo mejor con las que puedes platicar tampoco tienen ese nivel de empatía, porque también en algún nivel se construyen bajo ese esquema egoísta. Me acuerdo mucho, sabes, hace algunos años un problemón en el que estaba. Me acuerdo que le hablé a un pariente mío, de hecho habíamos estado platicando y le dije, oye, no seas mala onda, pasa un mensaje, ¿no? A la familia, que no quiero varos, no quiero, pero pues igual si tienen algunas cosas que me puedan facilitar para venderlas, para yo sé salir a vender, sé hacer cosas. Y me acuerdo que, eh, voy a decir, es la única persona en los últimos años que definitivamente le dejé de hablar porque, no sé, a lo mejor exageré, pero cuando le mencioné esto, me contesta de... Ah, pues mira, te paso el teléfono de fulano, sultano acá. Y dije, está chido. Pues mira, tú puedes comunicarte con ellos. Dije, wow, pues, está chido. Y luego termina diciendo, yo no soy tu mensajero. Y Uy, ahí dije, ok, ok. O sea, si me hubieras dicho que también estabas pasando por algo, que no te llevas bien con ellos, que realmente no hay una cercanía, yo hubiera entendido todo, pero de pronto que terminara con eso de yo no lo puedo hacer por ti porque yo no soy tu mensajero. Y además son banda que está muy en el choro de soy empresario, yo persigo el varo donde esté, yo me sé mover, yo gano más que todos.
esa elaboración ideológica, esa manera de concebir el mundo, de que no puedes hacer algo por alguien más porque yo no tengo ninguna responsabilidad contigo, o sea, finalmente como que es la idea que empieza a permear. Entonces, si ahora imagínate una banda, pues más o menos funcional entre comillas. Ahora imagínate si eres un chavo, una chava gay, les, dentro de diversidad, si tienes, veía, quería hablar el otro día de una peli, lo iba a de hecho escribí algo en la nota, pero al final ya no lo puse en la versión final, de una peli, de estas de Bollywood, de estas Las Indias, ajá. indias, que se me hizo maravillosa. Aparte de que es un musical, de hecho era porque es un musical, es maravillosa no, suena muy extraño para mí, pero es maravillosa la música y las canciones ahí de estas películas. eh, de un niño que tenía dislexia, y cómo la dislexia hace que crezca y que se vaya, que lo vayan marginando, porque simplemente las ciudades se construyen y se van codificando a partir de la escritura. Y si no sabes entrar en el campo de la escritura, vas quedando excluido. Entonces, construyó una historia que se me hace muy, muy, muy chida. Y además, como dura como 2 horas y fracción, pero toda la primera hora es el niño, es el niño, es el niño, es lo que va pasando. Es como la dislexia lo va marginando y cómo el chavito ni siquiera sabe por qué no puede leer, por qué no tiene buena coordinación y cómo los papás exaltan al chavito que sí tiene buenas notas y el otro pues va a ser un inútil, lo vamos a tener que mantener toda la vida porque nunca va a hacer nada, porque pues, no entiende, es tonto, a lo mejor tiene que ir a una escuela especial y, y planteando, ¿no? O sea, esa otra parte, ¿no? Del profesor que llega de alguna manera, bueno, tiene que aparecer, ¿no? La figura del docente del profesor que entiende desde su propia realidad que tiene dislexia, la necesidad de que los niños tienen que ser integrados, no excluidos del sistema educativo. Ujú. Entonces es una película que se me hizo muy chida, ¿no? De hecho, en algunas partes confieso que sí, sí lloré un poquito. ¿Cómo se llama? Eh, eh, Como estrellas en el mar, algo por el estilo. Ujú. No me acuerdo. Por ahí la Va a voy a compartir. compartir es muy chida, es de un actor que a mí me late mucho, se llama Amir Khan, el que le hace el profesor. Tiene otra película que también es fabulosa, que se llama Tres Idiotas. Él es un actor súper interesante. De hecho, el tipo es muy interesante. Hizo eh, digamos, dijo que iba a donar algo de alimento y cosas así, un kilito de granos y cosas así para la gente que lo necesitara. Entonces, como nada más era como un kilo de granos, no sé, de comida, fue muy poca gente. Pero en cada bolsa creo que había puesto como $2,000, cosas así. Wow, Entonces, pues dijo, como nada más voy a decir que es poquita comida y es unas cuantas cosas, van a venir los que de verdad la necesiten. Y claro. entonces ahí voy a poner dinero. Entonces fue algo eh, interesante, ¿no? O sea, ¿qué va a Sí, venir? Si digo que nada más es como comida y no va a ser como televisión, es algo así, pues ¿qué va a venir? quien lo Quien, necesite. quien necesite un Sí. kilito para salir, ¿no? Y ahí puso algo de dinero que era realmente lo que estaba ayudando. Entonces Amir Khan es un tipo interesante. Y además me llamó mucho la atención una mujer ahí con una presencia extraordinaria. Lalita Lakshmi, creo que se llama, porque me llamó mucho la atención de que nada más apareciera como figura simbólica, no hablaba mucho, nada más por ahí estaba. Y luego me di cuenta que realmente había sido una pintora, de la India y fue una figura importante. Y aparece en la película porque tiene mucho que ver con este niño que pues, tenía dislexia, pero tenía una sensibilidad y una capacidad para pintar y eso. Entonces, de pronto hay una aparición muy interesante de Lalita Lakshmi, una pintora de la India que ya falleció hace tiempo, pero yo creo que si la ven les va a llamar la atención
alguien que nada más está moviéndose ahí de cierta manera en la Ujú. película, pero con una presencia fuerte, pero sin decir nada, sin una Wow, sola palabra. wow, No, no dice nada, no hace, simplemente hace acto de presencia. qué maravilla. Y la presenta este Amir Khan en su personaje. Dice, es Lalita Lakmi, es mi profesora, es mi maestra, mi gurú. Oh. Sí, es una película muy chida, la neta. Si quieren llorar tantito, pero también entender esa sensación de sentirse excluido, porque pues, obviamente, aunque no sea exactamente la dislexia, pero creo que muchos nos podemos sentir identificados con el niño, ¿no? Esa sensación de sentirse excluido del núcleo familiar, sentirse excluido de grupos de amigos, sentir que no encajas en ningún lado, eh, cómo poco a poco vas cayendo en una especie de sombra, y cómo si es necesario, ¿no? Esa figura que se dé cuenta. La IA no se da cuenta la No. IA no se da cuenta de lo que estás pasando. La IA no tiene dislexia, Ujú. la IA no es gay, no, no se va a dar cuenta de lo que significa Para cada ser cultura, ¿no? para cada Para cultura, cada... sentirse dentro de la diversidad sexual, el Es vivir miedo, esa eh, diferencia, esa desviación, no, ¿no? no Entre tiene comillas. esa parte de, de cómo lidiar con un erotismo, ¿no? Que sientes que no encaja. Entonces, obviamente, no puedes sustituir eso, ¿no? Pero frente a los intereses, porque los modelos empezaron a explorar cañón después de la pandemia. Con la pandemia Sí. empezaron a explorar estas cuestiones virtuales, esta educación a distancia, Ujú. y en términos económicos, eso, eso, si lo dejamos, va a terminar muy mal, porque obviamente lo que decían estos economistas, ¿no? De el colapso del conocimiento general, el colapso del conocimiento. Realmente, ¿qué es lo que hacen los hijos? Iba a decir una palabra, pero los hijos de estos grandes, tipos Magnates magnates de tecnológicos. Ajá. tecnológicos, no los dejan utilizar sus propias redes sociales, no los dejan utilizar. Por supuesto que no. Ajá. ¿Qué es lo que hace la banda con dinero? No ven TikTok. Nope. O sea, hay un ambiente cultural que se lo apropian ellos. La lectura. Ellos son tipos que se ponen a leer, leen ciencia ficción, leen lo mejor de la literatura, van a conciertos. Hay un mundo cultural que ellos se lo apropian, pero que con sus invenciones excluyen a todos. Ya no somos capaces de disfrutar una buena peli en compañía de alguien más, tenemos el streaming, ya no somos capaces de sentarnos en una plaza a escuchar un buen jazz o escuchar algo de música, eh, y ellos sí, y Ujú. no dejan que sus hijos eh, consuman sus productos nocivos. Claro, porque Entonces, saben que son adictivos, ¿no? Que producen entonces, daño eh, a largo entonces plazo. ahí la objeción o la reformulación de lo que decían estos del colapso del conocimiento es que no va a colapsar, va a ser monopolizado por estos grupos. Estos grupos se van a reunir a seguir debatiendo, a seguir A leyendo, seguir en tertulias, a ¿no? Ellos seguir sí. construyendo conocimiento entre Sí. ellos, monopolizándolo, apropiándoselo, pero va a dejar de ser de este conocimiento que llegue a todo el mundo, a toda la comunidad, a toda la sociedad. Hay propuestas interesantes. Por Sí, ejemplo, en eso quería Polonia, preguntarte justo, o sea, como qué alternativas tenemos enfrente, o sea, qué podemos hacer. Ujú. Para ir eh, cerrando. en, por ejemplo, en Polonia lo que están haciendo es incentivar, o más que incentivar, van buscando el uso de inteligencia artificial de código abierto. Para ellos el código abierto es indispensable porque puedes realmente beneficiar a esta comunidad, a todo el país, pero al mismo tiempo no solo es el código abierto, sino que impulsan iniciativas, generar aplicaciones y demás para que sea accesible para todos. O sea,
aplicaciones intuitivas para cuando vas a hacer algún trámite, cualquier cosa, que cualquier persona de la población pueda acceder a ello. O sea, no importa, educación tecnológica, educación en lo que son las IAs, las alucinaciones que tienen, En eh, ubicar bien sus sesgos, o sea, identificar, ubicar ¿no? los Sus sesgos, de sesgos. qué Ujú. parte, de dónde extraen la información, que sean de código abierto, que todo el mundo tenga acceso a las aplicaciones para que no queden como el niño con dislexia, ¿no? Porque si no, eventualmente quedas marginado, porque exámenes virtuales, clases virtuales, pero también hacer los trámites en línea, todo va tendiendo hacia lo virtual. Aquí en México, obviamente, queremos ya desaparecer el dinero en efectivo y que todo sea pagos virtuales. Entonces, eventualmente vas a tener que saber utilizar aplicaciones bancarias, vas a tener que... Entonces, la idea es que sea realmente democrático el asunto, que Que haya los códigos, regulaciones. Ujú. las regulaciones es indispensable. Lo que Indispensable. dicen, lo que dicen estos economistas, ah, regular para que siga habiendo cierto ruido en las aplicaciones, en las inteligencias artificiales, para que sea obligatorio en las escuelas, en las universidades, en los niveles básicos, el enseñar sobre los sesgos de la inteligencia artificial, que sea indispensable la escritura a mano, que sea Ujú. indispensable hacer trabajos, porque eso es cuestión de, como cuando llegas a la primaria o en el kinder, ¿no? Y Que leer te en pueden clase hacer, incluso. que te pueden Sí, hacer como cositas según eso para aflojar la mano y sí. caligrafía y demás, que realmente estás haciendo sinapsis, estás haciendo sinapsis en tu cerebro para ir conectando estas zonas que tienen que ver con la escritura. La escritura es algo fascinante. La escritura no es algo natural en el ser humano. Si colapsara la humanidad y volviera a surgir, las probabilidades de que volvamos a tener, o la humanidad volviera a tener, una manera de comunicación escrita son bajísimas. O sea, Uf. es muy poco probable que realmente una nueva civilización que empezara de cero pudiera desarrollar escritura. La escritura es algo fascinante. No hay un área del cerebro que tenga que ver con la escritura. La escritura reutiliza áreas del cerebro para la capacidad para decodificar cosas, utiliza áreas que tienen que ver con la parte motora del sonido. Eh, O sea, realmente la escritura es una tecnología que, Ujú. entonces, cuando enseñas a un niño a leer y escribir, lo enseñas a escribir a mano, estás haciendo sinapsis, le enseñas a ejercer cierto esquema crítico sobre lo que está haciendo, le estás enseñando, es como estas investigaciones que hacen sobre gatitos. Si a un gatito eh, no lo dejas que juegue o que camine, el gatito va a perder las dimensiones del espacio porque para él el movimiento es aprendizaje. Mm. Entonces, y ya ves, hay una cierta teoría, lo menciona Gabor Mate, de que parte del trastorno de déficit de atención mucho tiene que ver también con esta falta de juego y de actividad durante la infancia. Mm. Muchos niños que empiezan o que demuestran ciertos problemas de déficit de atención es porque no hicieron una sinapsis entre las partes que tienen que ver con el control de impulsos con la parte, digamos, el cerebro emocional, aunque no sea muy preciso decirlo así, pero digamos, con esa parte emocional y las partes ejecutivas tienen que hacer una buena sinapsis y mucho de ello se da a través de todo lo que te proporciona el juego. Entonces hay muchos niños que obviamente ya si pasas más tiempo frente a una consola de videojuegos, o ya no vas al parque a jugar porque pues, obviamente es bien peligroso, por lo menos aquí en México es peligroso salir o dejar salir a tus niños a que jueguen. Entonces también eh, problemas de sinapsis, problemas. Entonces lo que haces cuando pones a un niño a escribir es potenciar la sinapsis. Cuando los pones a leer o cualquier materia o cualquier problema de matemáticas que de pronto la banda dice, es que yo jamás voy a utilizar matemáticas en la vida, yo no necesito, Simón, no vas a utilizar matemáticas, pero lo que estás haciendo es fortalecer un cierto tipo de pensamiento lógico que te va a permitir luego solucionar ciertos problemas que te vas a topar en la vida, así como también aprendemos a sobrellevar la frustración,
a conectar las áreas impulsivas de nuestro cerebro con las áreas que controlan precisamente los impulsos. Entonces, hay esta propuesta, ¿no? Eh, Educación en lo que es la IA, los sesgos que tienen. Lo que dices, el costo ecológico que tiene y quiénes sobrellevan el costo ecológico, porque no son los países industrializados. Generalmente, estos lugares donde se alojan la inteligencia artificial gastan un montón de agua y contaminan un montón y se alojan en espacios y en países eh, que no tienen estas condiciones económicas, ¿no? Exacto. Entonces, países más pobres, países que puedes explotar sus recursos. Entonces, también enseñar cuál es el costo ecológico, quiénes son los sectores que quedan invisibilizados al utilizar la inteligencia artificial, cuál es la población que está siendo afectada, cuáles son los recursos naturales, cómo está afectando a esas poblaciones, porque también hacían algunas investigaciones, algunos le preguntaban por ejemplo, a ChatGPT sobre el costo ecológico de mantener una inteligencia artificial y nos respondía. Cambios, le preguntabas a otra inteligencia y sí te decía, bueno, sí, es que es la comunidad tal, es el país tal, está viendo afectados sus recursos de agua, está viendo afectado, hay problemas por los espacios que están utilizando, eh, está generando tal costo. Entonces también es enseñar el costo ecológico, el costo económico, el costo que está teniendo para una comunidad específica, porque obviamente ahí está. Es seguir debatiendo en clases, eh, abogar por tecnología de código abierto, eh, para diseñar aplicaciones y tecnología que tenga acceso más fácil a todos los sectores de la población, porque si no tienes ese acceso vas a quedar marginado. Y, Así y es. obviamente seguir hablando y seguir difundiendo de que, o sea, O sea, se va a marcar mucho más la brecha de desigualdad. completamente, o Claro. sea, va a haber Ujú. eso que estamos viendo, ¿no? Unos cuantos que tienen acceso a la cultura, que tienen acceso a libros y que no utilizan TikTok, no utilizan Facebook, no utilizan redes sociales, pero sí se dan un montón de lujos y que no dejan a sus hijos y a sus familiares utilizar estas cosas. Y por el otro, vas a tener una población que ya tiene problemas de atención porque ve TikToks de 1 minuto y medio, tienes problemas cognitivos o metacognitivos porque la inteligencia artificial te va a impedir que seas capaz de pensar en la resolución de los problemas que se te presentan, ¿no? Y lo que haces al escribir es precisamente en pensar cómo puedes resolver un problema muy concreto aquí, pero que va a ser una sinapsis en tu cerebro y que te va a permitir también ejercer ese tipo de pensamiento crítico más adelante. Entonces, es obvio que si se va a dar como un pensamiento, o se va a dar una propuesta general, tiene que partir de una regulación urgente por parte de los estados, tiene que haber una regulación, tiene que haber un mayor aprendizaje sobre lo que es la IA en las escuelas, no solo lo que tiene que ver con el plagio y lo demás, sino la Ujú. afectación en la cuestión cognitiva, la afectación en Digamos la que la memoria. cerecita del pastel son las cosas de plagio y de fallos que estamos viendo, Siempre ha ¿no? habido, o Sí, sea, sí, sí. siempre ha habido. Además, siempre ha existido, sí. Sí, 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 la o gente sea, oportunista no se va a medir, ¿verdad? sí, sí, Nunca. sí, sí, sí. Sí, 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 sí. El plagio siempre ha estado ahí, seguirá existiendo, siempre va a haber banda que quiera hacer trampa, pero el Siempre va a haber problema, extractivistas. sí, Sí. pero el problema es lo que le va a hacer al chavito de secundaria, de prepa, que está utilizando inteligencia artificial, cómo le va a afectar, digamos, el, lo maravilloso del cerebro y lo problemático del cerebro es su plasticidad, la capacidad que tiene para adaptarse a la nueva tecnología y dejar que esa tecnología ocupe funciones que hace el cerebro y que el cerebro de pronto va a dejar de hacer por sí mismo porque ya va a dedicar ese esfuerzo a otras cosas. Entonces, en el momento en que alguien quiera pensar en solucionar problemas, en plantear algo, si de por sí vivimos con un montón de sesgos, esto puede, no sé si sea exagerado, pero tal vez eh, significaría, como lo registró Jaynes de una manera a lo mejor no tan exacta, pero significaría una manera
una revolución cognitiva, una manera distinta en que funcionaría la conciencia. A lo mejor regresaríamos el, el sueño vuelto pesadilla, ¿no? De McLuhan. Me gustó mucho eso que planteaste en la nota. Sí, el sueño vuelto, tal vez sea el sueño vuelto pesadilla de McLuhan, del profeta McLuhan, ¿no? Sí, Sí. esa idea de que volvíamos a un tipo de oralidad, porque era la manera original, y ahora volvemos a esa oralidad frente a estos modelos de lenguaje, pero en una dimensión que no se lo esperaba, ¿no? Porque no es la oralidad que él pensaba, ¿no? Es frente a una inteligencia artificial que simula, que modula y que tiene unos intereses corporativos por ahí. Entonces, tal vez si nos descuidamos, creo que es un momento interesante para ser pesimista. Y si nos descuidamos, probablemente lo que nos hace humano, ¿no? Ese campo de expectativa, de deseo, Ujú. de imaginarnos el futuro, se lo estamos delegando a una inteligencia artificial y a una A una corporación, ¿no? máquina, ¿no? Y a Ujú. una corporación, finalmente a Sí, los intereses detrás de la máquina corporativos. una corporación perversa, psicopática, ¿no? Que solo busca, pues, que Entonces, tiene codicia y busca ganancia. Ujú. y que nos ve como desechables, ¿no? O sea, ya ves lo que decía también otro de estos tipos, ¿no? Eh, que el uso humano del agua, pues, te limitaba la capacidad de las inteligencias artificiales. Claro, o sea, el problema somos los humanos que Sí, que necesitamos consumimos agua. agua, maldita sea. Maldita sea. Oye, Sí, pues sí, yo sí. creo que estamos por cerrar, o sea, no por cerrar el tema, porque pues de aquí podríamos hablar 25 horas, pero bueno, podríamos seguir conversando muchas horas, pero podemos ir cerrando por acá, para no abrumar también a la audiencia y esto, y que lean la Oh, sí, sí, nota. sí, que se tranquilicen, Y que vuelvan al cuerpo. Si Y algo eso, les debraya recomendar sobre esto, todo, que salgan de sus pensamientos y de la rumiación, volviendo al cuerpo. Váyanse una agüita calientita, una agüita fría, toquen en la tierra, y siembren sí, plantitas. platiquen Si con es posible, alguien, con un ¿eh? extraño, platiquen con Sí, conversen en alguien. la combi, en la calle con las personas, siéntanlos, ¿no? Sientan que Sí, también están de pronto, pues sí, sobreviviendo a un sistema profundamente perverso, pero que bueno, ha sido creado por nosotros y que tenemos manera de, de transformar, o sea, de incidir directamente en él sin tragarnos todas las, digamos, sin tragarnos, sin cuestionar todo lo que nos venden como la gran innovación y la gran transformación tecnológica, ¿no? Porque hay mucho que criticar, que pensar y mucho en lo que hay que tener cuidado, porque hay que conservar la dimensión de lo humano por sobre todas las cosas y de la ética en un ujú. mundo apocalíptico. Pues bueno, Carlos, gracias. Muchas gracias. Qué placer volver a encontrarnos y pues seguimos, ¿no? En agosto. Yo creo que hemos creado el puente perfecto para entonces hablar de aquello que tenía yo pensado de la amistad y los conflictos y todas estas cuestiones afectivas que ya estamos señalando acá también, pero digamos que podemos seguir dándole una vuelta de tuerca, me parece. Y pues de lo que nos quieran escuchar, hablar, por favor Comentar, comenten, sí. dejen ahí sugerencias, preguntas. O sea, estamos abiertos también a escuchar sus inquietudes, sus interrogantes sobre el mundo. Los queremos mucho. Gracias por seguirnos, gracias por escucharnos. Y bueno, pues gracias, Carlos. No, de qué, ahí nos escuchamos En agosto. en agosto, Simón. Sí, sí, sí. Vale, gracias. Chao.